Tuve un encuentro con sacerdotes y decían los sacerdotes, vamos a acabar los emausianos aquí en la misión, en la diócesis, porque son como una plaga. Y están contaminando todo y agarrando todo. ¿Y saben qué es lo peor? Dijo un cura. Lo peor es que son emausianos y meten a un grupo y resulta que usted no les ve el queso a la tostada, no les ve conversión, no les ve cambio de vida, no les ve sinceridad, no les ve responsabilidad, no les ve disciplina, andan como si nada, no tienen exigencia, no se exigen entre ellos, solamente creen que con ser emausianos se van a salvar y ya. Queridos hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización. Vamos a ver este video especialmente para los emausianos, para los que son miembros de algún grupo de la iglesia, los carismáticos, pero muy especial para los emausianos. Así que vamos a prestar mucha atención, vamos a compartirlo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debería ser un emausiano dentro de la iglesia? Sirviendo dentro de la iglesia. El Padre en la enseñanza dice que primero tenemos que formarnos, pero ¿cuáles son esas características que nos hacen ser verdaderos emausianos, discípulos y evangelizadores? Así que vamos a prestar mucha atención. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. Las dos cosas importantes del emausiano, ¿cuál es? Los que leyeron Camino de Maús. Dos cosas, la Eucaristía y la palabra. Entonces, me tengo que comprometer para que la gente conozca la palabra y la gente viva la Eucaristía. Y ahí se encuentre con Cristo en el hermano. Esa es la misión del emausiano. Si nos da chance, ahorita lo vemos. Pero ojo, ya va. Antes de caer al emausiano, miren cómo dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 11. Después pasamos del 16 en adelante. Discípulo y misionero. Discípulo es el que está presto para formarse. Misionero es el que está presto para evangelizar, llevar la misión, llevar el evangelio. Escuche cómo dice Ezequiel capítulo 3. Sí, vamos a escucharlo de la Biblia latinoamericana. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Antes de ir a predicar, come lo que te voy a dar. ¿Qué será lo que me va a dar? Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Ah, era un rollo, era un libro. Abrí la boca para que me hiciera comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me lo comí. Primero Dios me dice que me tengo que comer el rollo, eso simboliza las Sagradas Escrituras, para después ir a predicar. Abrí la boca, me comí el rollo, para mí fue dulce como la miel. Siga. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Cuando yo me como el rollo, cuando yo me leo la Biblia, cuando yo me formo, cuando yo me preparo, cuando yo estudio, entonces estoy preparado porque ya me comí el rollo. Y ahora sí puedo ir a enseñar porque nadie da lo que no tiene. Y como yo no voy a hablar tontería ni voy a hablar palabras mías de yo me como el rollo y después voy a predicar la palabra de Dios. Discípulo, me como el rollo. Misionero, voy a predicar el rollo que me comí. Discípulo, me voy a formar. Misionero, voy a dar lo que recibí. Y todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Todos estamos llamados a recibir, a formarnos y a dar. Sigue.
No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te sería difícil. No te estoy enviando a Estados Unidos que la gente no te va a escuchar y no te va a entender, que tú no dominas el idioma. ¿A dónde nos está enviando? Sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte. Entonces dice el Señor, a ver, yo te envío a la gente que te pueda entender el mismo idioma. Vaya, predíquele, pero tenga presente que a lo mejor si va a predicarle a otro que sepan otro idioma, a lo mejor le escucharía. Pero el problema que se va a encontrar el misionero, ¿cuál es? Pero la casa de Israel no querrá escucharte. El problema es que usted como misionero va a cargar una cruz, que va a ir a predicar y la gente no te va a querer escuchar. Y ahí la mayoría de personas se desinfla, hasta ahí llega. No sigo predicando. Si no me quieren escuchar, por algo han escuchado ustedes que Juan el Evangelista ha sido el más grande de los profetas. ¿Saben por qué el más grande de los profetas? ¿Dónde comenzó a predicar Juan? En el desierto. ¿Y por qué es el más grande de los profetas? Porque comenzó a predicar en el desierto, donde nadie lo quiere escuchar, donde todo es árido, sequedad, donde no hay vida, en el desierto. Pero ahí comenzó a predicar. Y ahí, donde nadie te escuche, donde tienes que comenzar a predicar, porque ahí es donde más falta hace. Ahí es donde más falta hace. Y como es una semilla, predique y deja que un día crezca y dé fruto. Versículo 11. Versículo 11 en adelante. No, 11, no, 16. Estamos en el 11, ¿no? Ya estamos en el 10, 11. Estamos en el 8 apenas. Ajá. Pase al 16. Al cabo de esos 7 días se me dirigió. El 11. El 11. Luego, anda, vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo. Les hablarás y les dirás, así habla Yahvé, te escuchen o no. Hay que ir a evangelizar. Subrayen, ¿te escuchen o no te escuchen? Ese es el problema más grande, el desaliento cuando no nos quieren escuchar. Entonces el Espíritu me levantó mientras oía detrás de mí una formidable aclamación. Bendita sea la gloria de Yahvé en todo lugar. El 16, el 16. El 16 dice, al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un... Ese, el 16. Escucha el 16. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? 1, oír la palabra de Dios. Ese es ser discípulo. Y la misión, darla a conocer exactamente como se escuchó, sin cambiarla. Si le digo al malvado, Atención, atención, advertencia. Otra vez. si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, Si le dice al pecador, vas a morir, y si tú no te lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta, si usted le lleva la cuerda y dice, siga así, Dios tendrá que tener misericordia, y no le habla con claridad para que abandone el pecado, ese malvado morirá debido a su falta. ese morirá debido a su falta. ¿Y qué pasará contigo y conmigo si no lo hacemos? Pero a ti te pediré cuenta de su sangre.
El misionero no fue misionero, fue proselitista. Te pediré cuenta de su sangre, porque no le dijiste al malvado que estaba en el pecado, que eso era pecado que le llevaba a la muerte y se iba a condenar, y tú no lo hiciste por llevarle la cuerda, por aplaudirlo, para no tener problemas, para sentirse bien con todos, para no tener con nadie ningún contratiempo, para que no lo señalen. Ese es el problema que hay hoy en la iglesia. Los obispos no quieren tener problemas con nadie, mejor se callan. Los curas seguimos el ejemplo de los obispos y nos callamos. Y los laicos siguen el ejemplo de los curas y ahí estamos todos perros mudos. ¿O no? Y por eso Jesús dice, si estos callan, gritarán las piedras. Y por eso nos mandó a predicar. Sigue. En cambio, si... Atención, aquí está lo bello. Léanlo. Esto es lo que me gusta a mí. Atención, óiganlo. En cambio, si se lo adviertes al malvado, si el padre Toro le dice al pecador, este pecado tiene que salir de ahí, deje ese pecado, eso es malo, aunque la gente le diga que no es malo, eso es malo. Y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, y no quiere cambiar de vida, eso es problema de él. Pregúnteme si me importa. Problema de él. Morirá debido a su falta. Morirá debido a su falta. Pero tú habrás salvado tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer como sacerdotes, como misioneros. Tenemos que predicar la palabra de Dios y decirle al pan, pan, al vino, vino. Esto es pecado, gústele que no le guste, aunque tenga que morir, a mí qué me importa. Eso es pecado. Y si no cambia de vida, allá ellos se condenarán, pero yo me salvo. Pero si yo le llevo la cuerda y digo, ay, pobrecitico, pues ¿para qué me voy a meter yo en problemas? Mejor me quedo así, porque ahorita no puede decir uno que es pecado y no es pecado, porque se echa la gente encima y todo el mundo lo señala. Entonces dice, el pecador morirá y tú serás culpable y me tendrás que entregar cuentas. Ahora comprenden por qué yo hablo claro, al pan, pan y al vino, vino. ¿Se dan cuenta por qué no cambio el evangelio? Me provoca cambiarlo a veces. Claro. Para que la gente no se ponga bravo conmigo, pero no puedo cambiarlo, porque somos misioneros. Emausianos, tuve un encuentro con sacerdotes y decían los sacerdotes, vamos a acabar los emausianos aquí en la misión, en la diócesis, porque son como una plaga. Y están contaminando todo y agarrando todo. ¿Y saben qué es lo peor? Dijo un cura. Lo peor es que son emausianos y meten a un grupo y resulta que usted no les ve el queso a la tostada, no les ve conversión, no les ve cambio de vida, no les ve sinceridad, no les ve responsabilidad, no les ve disciplina, andan como si nada, no tienen exigencia, no se exigen entre ellos, solamente creen que con ser emausianos se van a salvar y ya. Otro dijo, no, pues si a esa vamos, todos los grupos de apostolados son iguales, entonces vamos a acabar con todos los grupos de apostolados. Y comenzaron a pelear. Entonces uno dijo, ahí tenemos al Padre Toro, ¿por qué no le preguntamos al Padre Toro? Y yo soy como el pollo peleta donde no te quieran, no te metas, pero donde te llamen, ahí sí. Y pues miren, yo de los emausianos no tengo nada malo que decir. Que ustedes dicen que es verdad que algunos no quieren tomárselo en serio, que es verdad que hay personas que quieren vivir la vida de pecado que traían en la calle, vivirlo, trasladarlo para la iglesia y seguir siendo unos sinvergüenzas dentro de la iglesia. Eso es verdad. Pero es culpa de los sacerdotes que no le exigimos. Porque ellos quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Ellos quieren abandonar el pecado, pero no saben qué es pecado. Ellos quieren seguir a Cristo, pero no saben cómo. Ellos están dispuestos. Entonces los sacerdotes más bien los agarramos utilitis.
Hagan esto, hagan aquello, hagan aquello, hagan aquello, hagan aquello, y ayuden en la iglesia en esto, ayuden al cura en esto, ayúdenme a buscar plata para allí, ayúdenme a buscar plata para acá, y con eso se van a salvar. Y entonces error de los curas. Vamos. ¿Saben cuál es una virtud grande que tienen los emausianos? No se la crean tampoco, o sea, no se vayan a sentir orgullosos por eso y ya. No, son muy serviciales a veces. Son muy serviciales algunos. A veces no, a veces sí. Cuando a veces son serviciales, qué bellezura, ¿no? Ojo, y no deben servir porque los aplaudan. Debe servir por amor a Cristo, que dijo, yo no vine a ser servido, sino el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y dice Pablo, ¿de qué me serviría hacer tantas cosas si no tengo amor? Sería como una campana nomás que suena. O sea, ¿de qué me sirve hacer las cosas si no se lo ofrezco a Dios por amor a ti, Señor? Porque te amo, de nada me sirve. Grupo de apostolado, llámese como se llame. Si usted no hace lo que hace por amor a Dios, apague y vamos a perder el tiempo. Si usted hace las cosas por amor a Dios, aunque sea limpiar la iglesia, ciertamente que eso tiene gran ventaja si se lo ofrece a Dios. Y si usted ayuda en lo que sea y lo hace por amor a Dios, 20 puntos. Si usted lo hace para que lo aplaude la gente, 0-1. ¿Me captan la idea? Pero ojo, si usted comienza a servir en la iglesia, tiene que saber que no solamente tiene que hacerlo de Marta. Marta, Marta. Muchas cosas te agitan y te preocupan cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Es necesario las dos cosas. Es necesario el servicio, porque seguimos el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Pero es necesario también la escucha de la palabra, la oración, el encuentro personal con el Señor. Si no, ustedes han leído 1000 veces el camino de Emaús. Hoy no se lo voy a leer 1000 veces, una vez más. Ustedes ya lo saben. Solo le voy a leer algunos versículos. San Lucas capítulo 24. Versículo 45. Los emausianos van a un retiro. ¿Qué sienten los emausianos? ¿Qué deben hacer los emausianos? ¿Quedarse solamente con lo que sintieron? Está el versículo, si quieren, no, primero el 32 y después el 45. El 32 primero. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué se preguntaban los emausianos? ¿Qué era lo que los cuestionó? ¿Qué los sorprendió? ¿Qué era lo que recordaban? A ver, de aquella Biblia, ¿cómo lo traducen? Versículo 32. Entonces se dijeron uno al otro. Comenzaron a hablar, a recordar. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Teológicamente, ¿qué significa eso? Que para que arda en fuego del Espíritu el corazón de cada emausiano, tenemos que comenzar a leer las Escrituras y que alguien nos las explique. No ardía nuestro corazón en el camino cuando nos explicaba las Escrituras. Emausianos, ustedes no serán verdaderos emausianos si no sienten esto que sintieron los apóstoles. Arder el corazón no por un sentimentalismo, sino
al escuchar la palabra de Dios y desear cumplirla. Al leer la palabra de Dios y encontrar el camino a seguir, la luz que les ilumina la lámpara, que da luz a sus pasos. Entonces arde el corazón. Quiero seguir al Señor, quiero amarlo, quiero entregar mi vida por Él, quiero darlo todo por Él, quiero dejar el mundo por Él, quiero cambiar, quiero dejar el pecado. Arde el corazón cuando Él nos explica las Escrituras. De modo que los emausianos, todos los grupos apostolados, pero especialmente los emausianos, están llamados teológicamente, si son emausianos, a que alguien les explique las Escrituras para que arda el corazón. Versículo 45. Cuando esa persona se deja explicar las Escrituras y comprende que lo que está escrito se tiene que cumplir al pie de la letra, ¿qué pasa? Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Cuando arde el corazón, alguien les explica las Escrituras, entonces Jesús le quita la venda de los ojos, le abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Antes no. Tienen que leerlas, tienen que escucharlas, tienen que formarse. Y en la formación, a medida que les van enseñando las Escrituras y van leyendo las Escrituras, les va abriendo el entendimiento. Repítalo. Entonces les abrió la mente. Les abrió la mente. Para que entendieran las Escrituras. ¿Cómo dice aquí? La Reina Valera, ¿cómo dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lo traduzco en castellano. Todos nosotros tenemos la mente tapada. No podemos entender las Escrituras. Nos sabe aburrido leer la Biblia, nos da sueño, nos da pereza. Yo la leo y no entiendo nada, no se me queda nada. Ya lo sé, dice Jesús, ya lo sé. Ay, sí, descubrió América, tonto. No es el único. Todos nosotros hemos pasado por ahí. Pero la Biblia dice que hay una manera para que Jesús nos destape el entendimiento, para que podamos entender las Escrituras. ¿Quieren descubrirlo? Versículo 44 y versículo 46. ¿Cómo es que se nos abre el entendimiento para conocer las Escrituras y formarme como discípulo y después ser misionero? Escuchen. Jesús le dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. ¿Cuál es la clave? Cuando yo me acerco a las Escrituras, ¿qué es lo que tengo que estar convencido? Tenía que cumplirse. Cuando yo me acerco a las Escrituras, yo tengo que saber que es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, se tiene que cumplir. Cuando yo entiendo que eso se tiene que cumplir, es cuando Dios me abre el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Eso está en el versículo 44. Otra vez. Tenía que cumplirse. Y la gente no sabe que eso se tiene que cumplir. Todo. Y todo es todo. Lo digo con propiedad. Aquí muchos me conocen. No estoy en otro país. Estoy en mi tierra. Yo he comenzado a hacer un ejercicio de creer lo que dicen las Escrituras. Y trato de creer todo lo que dicen las Escrituras. Y he comprobado que cuando hago el ejercicio de creer que eso se tiene que cumplir, se ha cumplido. Y muchos son testigos. Cuando yo comencé a predicar, nadie quería escucharme.
Y me hacían la guerra y decían que yo estaba loco y todo lo que sea. Pero leía las escrituras y decía que eso tenía que cumplirse. Y yo decía, no importa, yo sigo. Y mientras más palo me daban, leía las escrituras y decía, yo sigo. Y se ha cumplido. Leía donde decía, preocúpese por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y en medio de la pandemia y el hambre y la miseria que comenzó a vivir Venezuela, yo creí la palabra. Preocúpese por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y me aferré a esa palabra. Y ustedes son testigos, vino la pandemia y Dios me ayudó para ayudar a tantos pobres, a tantas familias para que no murieran de hambre. Más de 4.000 familias estábamos ayudando. ¿De dónde? Dios cumple su palabra. ¿Y cómo Él ha cumplido su palabra? He predicado sin más. Se han convertido evangélicos, ateos, guerrilleros, narcotraficantes, se han convertido homosexuales, se han convertido de toda clase de personas. He tirado la semilla y Dios la ha hecho crecer. Muchos se han convertido. He creído lo que dice la palabra. Y cada día, aquí le cuento entre nos, cada día leo las escrituras y hago el esfuerzo de creer lo que ahí está escrito. Punto. No lo someto a juicio. Si ahí está escrito, yo lo creo. Punto. Es palabra de Dios. Punto. Y hago el ejercicio de creerlo. Me pega. Me golpea. A veces digo, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero es palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Me golpea fuertemente. No le saco el cuerpo. Dejo que me golpee. Lloro. A veces digo, Dios mío, ¿pero por qué? Pero es palabra de Dios y la acepto. Y cuántas maravillas ha hecho Dios en mi vida. Porque el principio para que Dios le abra a usted el entendimiento es creer que todo eso se tiene que cumplir. Fallará el sol, la luna y la estrella antes de que falle la tilde de la I, una de las palabras de Dios. No puede fallar. Solamente tengo que creerlo. Creer en la palabra. Di una palabra y mi siervo quedará curado. Jesús dijo, nunca había visto una fe tan grande como esta. Pedro dijo, hemos pescado toda la noche, pero por tu palabra tiraré las redes. Y sacó tantos peces que no podían ni por la palabra. Por la palabra, dice San Juan, se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Hágase y todo se hizo por la palabra. Hebreos 1:3 dice que por la palabra Dios sostiene todo. El universo lo sostiene con su poder de la palabra. Entonces, a ver, emausianos, lo primero que tenemos que saber para que Dios nos quite la venda de los ojos y del entendimiento es que todo se tiene que, otra vez, tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito. ¿Qué les dijo? Tontos, ustedes estaban sufriendo. ¿Cómo venían los emausianos? Tristes, acongojados. Es usted el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. ¿Qué cosa? Ese Jesús de Nazaret, que nosotros creíamos que era un profeta, que era nada. Y mire, llevamos 3 días y no sabemos nada de él. Otra vez el 46. Les dijo, todo esto estaba escrito. ¿Por qué andaban decepcionados? Versículo 25, ¿por qué estaban decepcionados? Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones. Me gusta más la traducción esta, ahí, el 25, 24, 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. 24, 25. Bueno, 24. Lucas 24, 25 no dice eso. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema? Tontos, ya todo estaba escrito.
Pero ellos eran tan insensatos y tardos de corazón para creer lo que estaba escrito. Ese es el problema que tenemos. Tardos de corazón e insensatos, duros de corazón para creer lo que está escrito. El versículo 46. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. Todo eso estaba escrito, pero ellos no lo quisieron creer y por eso andaban con estrés, S4 y S5, decepcionados y tristes como cualquier católico en pleno siglo XXI. ¿O no? Por no creer lo que dicen las Escrituras. Emausianos, si ustedes son emausianos, ya deben haber superado el ser tardos, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice la Escritura. Ya deben haber quitado la venda de los ojos y del entendimiento para darse cuenta que todo lo que está escrito se tiene que cumplir y que por tanto tienen que formarse, leer las Escrituras y enseñar a otros que eso se tiene que cumplir. Eso es ser discípulo, eso es ser misionero. ¿Qué es lo que no entienden? He tratado de mostrárselo. Y ahora, cuando usted ya sabe que eso se tiene que cumplir, entonces viene la misión, la segunda parte del 46. Otra vez, el 46 y la segunda parte. Pero léalo de la primera. Les dijo, todo esto estaba escrito. Todo eso estaba escrito y tenía que cumplirse. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos. Eso estaba escrito. Pero hay algo que también está escrito y que nos toca a nosotros creerlo. Aquellos no creyeron eso. Pero ahora nosotros nos toca creer la segunda parte. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento. Eso lo tenemos que creer. Que tenemos que predicar el arrepentimiento en su nombre. Y eso no lo queremos creer. No estamos llamando a la gente al arrepentimiento. Estamos llamando a la gente a la iglesia, pero no al arrepentimiento. Vengan a la iglesia, sigan igual, no se arrepientan. Sigan igual, Dios es rico en misericordia. Eso es ir en contra de la misericordia de Dios. Porque está escrito que tiene que ir al arrepentimiento. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. No quitemos ese ingrediente. La misión es creer que todo se tiene que cumplir y que se tiene que proclamar el Evangelio y se tiene que proclamar al mundo entero el arrepentimiento en su nombre. Que ustedes se tienen que arrepentir y yo como cura me tengo que arrepentir de lo malo que hemos hecho, de las veces que no hemos cumplido el Evangelio que Cristo nos dejó, las enseñanzas de Cristo. Y el perdón de los pecados. Y tenemos que decirle que si hay arrepentimiento, Dios nos ha dejado el perdón de los pecados. Hoy día de la misericordia, esa es la misericordia. Que si hay un arrepentimiento, Dios nos ha dejado el perdón de los pecados. Y eso se tiene que cumplir. Y eso tenemos que enseñarlo. La solución es seguir en el pecado, no. La solución es arrepentirnos y recibir el perdón de los pecados. Esa sí es la solución. Ese sí es el Evangelio. Esa sí es la misericordia de Dios. Lo otro es una falsa misericordia de Dios. Comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. Todas las naciones, ¿qué significa? Que lo hicieron aquellos y lo tenemos que hacer nosotros hasta que llegue a todas partes del mundo. Y dos cosas más de los misioneros para terminar, sencillos, chiquiticos. El versículo 13 del capítulo 24 dice que Jesús caminaba con ellos y ellos no fueron capaces de reconocerlo. Emausianos, teológicamente está diciéndonos a nosotros
que a la luz de la fe tenemos que creer que Jesús camina con nosotros en cada persona. Y que nuestra fe en las Sagradas Escrituras debe ser tan grande al punto de descubrir en cada persona que está a mi lado, llámese como se llame, buena o mala, fea, bonita, gordo, flaca, hombre o mujer, reconocer a Cristo en esa persona que camina a mi lado conmigo. Y si no lo reconozco, es porque todavía las Sagradas Escrituras, el Evangelio, no ha llegado a mi corazón, no ha llegado a mi mente. Y por último, el versículo 30-31, el 30 dice: Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Los emausianos tienen que saber apreciar y valorar la Eucaristía, donde Jesús en la fracción del pan se queda con nosotros. Desaparece a la vista, pero se queda en el pan. O sea que un emausiano tiene que lograr el objetivo de leer las Escrituras a tal punto de convencerse que todo lo que Jesús prometió, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Todo lo que Jesús prometió, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso se tiene que cumplir al pie de la letra, y yo tengo que reconocer a Cristo en la fracción del pan, porque el versículo 35 dice: Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El emausiano tiene que tener la experiencia de haber conocido a Cristo en la fracción del pan, de recibir a Dios en la fracción del pan, en la Eucaristía. Un emausiano tiene que ser un loco enamorado de la Eucaristía, porque ahí fue que los emausianos lo encontraron, lo reconocieron y lo contaron, lo reconocimos al partir el pan. Pero no me pueden decir: yo reconocí a Cristo en la fracción del pan, pero no comulgo. Yo reconozco que Cristo, mi Dios y Señor, está en la hostia, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada para recibirlo. Entre una mujer y Cristo, prefiero una mujer. Entre un hombre y Cristo, prefiero un hombre. Entre mi pecado y Cristo, prefiero mi pecado. Yo sigo siendo emausiano, para yo comulgar, no comulgo. Lo reconoció en la fracción del pan. ¿Está convencido que ahí está Cristo? ¿A qué punto? ¿Al punto de dejarlo todo por Él? Como el que encontró un tesoro y va y vende todo y compra el terreno del tal tesoro. O como aquel que comercia con perlas preciosas y encuentra una perla de mayor valor y vende todas las demás perlas y compra la perla de mayor valor. ¿A ese punto ha llegado? ¿O eres de los mismos emausianos que dicen: sí, lo reconocieron al partir del pan, pero yo voy a misa, pero no comulgo? Y si el Padre quiere que comulgue, que me dé permiso de comulgar en pecado, porque yo abandonar el pecado, no. Eso que no me lo pida. Que si quiere que yo le siga ayudando en la iglesia, que me dé permiso de comulgar en pecado. Y si no, que busque otro. Qué pena, qué vergüenza. ¿Lo reconocieron al partir el pan? Papá Dios, tu palabra nos ilumina. Gracias, porque a través de ella podemos ver con claridad lo que tú nos pides. Nos duele, nos cuesta, nos hace sangrar el corazón de dolor, porque no estamos acostumbrados a dejarnos golpear por tu palabra. Pero como los discípulos de Maús,
No queremos ser tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. No queremos ser insensatos, más bien queremos que tú nos abras el entendimiento para comprender lo que dicen las Escrituras y que todo se tiene que cumplir como está escrito. Ayúdanos, Señor, para que arda en nosotros nuestro corazón al escuchar las Escrituras. Oh Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos reconocerte en el hermano, pero de manera especial en la fracción del pan, donde tú te has quedado con tus discípulos en el camino de la vida.